votaran las mujeres, pero luego el PRI se aprobó por el mandatario priista y entonces se le dio al PRI. A los hipitecas iban a Huautla a consumir alucinógenos. Nada más. Ok. La primera película mexicana que ganó mejor película extranjera en los Oscars fue Macario. No, estuvo nominada, ¿no? O sea, No, tú sí ganó. Yo fue mi pregunta. Pero no sé. en serio, porque... Digo que unos... Es que hubo dos. Y en la Katy Jurado salió estuvo como la nominada segunda a que había mejor ganado, actriz pero no para sé. los Oscars. ¿La primera nominada cuál fue? Es que Y la los primera nominados nominada de fue Luis Katy Buñuel Jurado fue la como película mejor con más actriz. nominaciones Pero a la los primera Arieles película del 52. ¿Qué es lo? Agarró y te lo llevó. ¿No? Bueno, es que acabo de salir del No examen. importa, sí practicas más. Ok, los antecedentes para el milagro mexicano mucho fue la Revolución Mexicana y el gobierno de Lázaro Cárdenas, y también la Segunda Guerra Mundial y todos sus antecedentes. Para el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, el milagro mexicano se fue como apagando, extinguiendo y entonces empezó a haber muchísimas deudas. En la película La Ley de Herodes fue la primera vez en la que se mostró un partido político, la crítica a un partido político en específico y la corrupción, así como súper evidente. Trataron de destruir los estudiantes de la UNAM 2 veces la estatua de Miguel Alemán, pero solo una lograron como hacerle daño. ¿Alguien más? Voluntarios. Miguel Víctor. Alemán fue el primer presidente que era licenciado y salió de la El escuela primer libre de presidente Derecho. civil después de la revolución. Por favor. Licenciado. Y le decían el presidente empresario. Se manifestaron los de contra el AMRI, puesto en el Gustavo Díaz Ordaz, porque no por el incumplimiento del gobierno mexicano. Aliste, en su creación tenía como muchas fallas en sus procesos medicinales, entonces le llamaron inútil solicitar servicio, solo tramitamos entierros. Siguen así. Te toca. Ahorita ya no traigo datos. Ay, Una vuelta boo. Boo, línchenlo. ¿Quién más? Yo quiero un reflector. Adolfo López Mateo sacó a México al extranjero, queriendo buscar que también esté con otros países, no solo con Estados Unidos. Sí, Gustavo Díaz Ordaz se sentía orgulloso de Luis Echeverría Álvarez porque él también como que apoyaba la idea de no dialogar. Echeverría. Ok, yo tengo otro. Gustavo Díaz Ordaz, al final de su sexenio, consideraba que se había hecho todo lo que solicitaba como al pie de la letra. El Blue Demon le ganó al Santo un tiro muy épico. ¿Cómo era la venta de cómics? Gracias a que Truman llegó a México y la inconformidad que generó a los estudiantes del colegio militar, se creó probablemente el mito de los niños héroes. A ver, yo... Echeverría era conocido por extender por tiempo sus juntas y así. Muchos se enfermaron del hígado y de los riñones. El gobernador de Tabasco renunció por presiones estudiantiles. Y era Barney. Sí. En los 60 se consideraba que los cómics eran como distractores de los jóvenes y los ponía como a hacer crímenes. Pero luego se hartaron de intentar vender cómics a la gente pobre y intentaron hacer un marketing a gente intelectual y Para los cómics. Yo también se me acabaron los datos random. En el funeral de Frida Kahlo le pusieron en su ataúd la bandera soviética. Al funeral de Frida Kahlo también fue Lázaro Cárdenas y creó mucha polémica porque se vio mal. Yo tengo una buena. Ahí destituyeron al jefe de Bellas Artes, al presidente del INBA, ¿no? Y estaban... Bueno, Diego Rivera trató de ligarse a María Félix y le pintó un retrato, pero ella se enojó porque se le traslucía el vestido. Sí. Y pues ya, no lo logró. Que Fidel Castro y el Che Guevara estaban en el Estado de México unidos y que fueron preparándose. apresados. A ver, si quieres... Fueron apresados y los liberó Lázaro Cárdenas. A ver, yo sé, la imagen de la Virgen de Guadalupe era usada también para fines comerciales Y político. y políticos.
Lázaro Cárdenas encabezó una manifestación apoyando a los cubanos y no pudieron como detenerla justo porque él era una figura pública, entonces pues valió y se manifestó. ¿Cuál fue el presidente que se ganó como al público mexicano por pedir a ir, o sea, que lo llevaran a ver a la Virgen? Kennedy. Kennedy se ganó al público mexicano. ¿Quién va? ¿En qué año pasó esa cosa que con esa persona que no se le puso? Que sea Justo ese dato. Muy bien. Nada más quería ver si me daban algo para eso. En la sociedad mexicana de los años 50 no se tenía el concepto de globalización. La porra del UNAM nació porque los estudiantes que iban a la preparatoria se iban de fuga, se daban de pita, como se diga, al cine Goya, entonces ahí empezó la porra de Ahí cuando iban mujeres decían cachun rara, porque era como el cachondeo. México era considerado en los años 60 como una isla porque nada salía ni nada entraba, entonces se mantenían aislados. ¿Alguien ya dijo que López Mateos estaba en la CIA? López Mateos estaba en la CIA. Y también Díaz Ordaz, ¿no? Sí, no sé. Justamente fue cuando secuestraron a Rius, que era crítico caricaturas, y hicieron un como simulacro de asesinato como para advertirle que pues ya dejara de influenciar a los jóvenes y a la demás gente del movimiento revolucionario. Y además Luis Echeverría estaba súper relacionado con lo de los halcones del halconazo. Y miente, actualmente él dice que no es cierto, que ni siquiera existiera su mito, pero en realidad lo pasó y por dilo de todas formas. López Mateos no vivía en Los Pinos. Hubo una enfermedad que se llamaba la fiebre aftosa que mató a media población de Brasil. Y que todavía no se recupera. En México todavía no nos recuperamos de eso. En el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, cuando comenzó a llegar la Coca-Cola, México decidió hacer como la competencia y salieron las marcas como Coca-Cola y Carritos. Pero sí, o sea, puedo pedir de las últimas igual. En el gobierno de Adolfo. ¿Por qué no Al final de la del 69. cooptaron a los porros? Nos metieron a un salón. Información que cura. Hasta aquí el reporte, Joaquín. Bueno, ahora que nos encontramos en una nueva vida. Ahora sí, entonces. Yo me iba a sentar ahí. Si quieres, siéntate. ¿Te dijeron lo de la fiebre? Gracias. Sí, ya como 3 veces. ¿Vamos nosotros? ¿Qué nos han dicho? Graba tú, ya me cansé. Víctor. ¿Ya dijeron lo del modelo de regalos? ¿Cómo? ¿Ya dijeron las características del modelo de No, creo que las características no. A mí está pela. Pero está al revés. Búsqueda de estabilidad del dólar, evitar alzas de precios, baja de salarios, voto femenil, inclusión de la CTM, empujar la inversión interna y buscar inversionistas gringos. Yo tengo un dato. Él tiene Con el datos. gobierno de Adolfo López Mateos, cuando subió el dólar, o sea, se devaluó el peso de 8.50, creo que 50, se cerraron los bancos para que la gente no pudiera comprar sorpresivamente. En los 60 la industria de los sombreros se fue a la quiebra por la pérdida de las costumbres. Los sombreros. ¿No? ¿Tú no tienes? Nada que decir. Ok. Creo que fue en el gobierno de Ruiz Cortines. Empezó como a expandirse como la ciudad y se empezó a mostrar en la televisión un México como prometedor, que estaba creciendo, que estaba como estabilizando su economía, y entonces se pasaban muchos anuncios de ciudad satélite. También durante el periodo de Ruiz Cortines Miguel hubieron Alemán, grandes que- inundaciones en la ciudad, lo cual derivaron en una investigación de un fraude de 6 millones de pesos que habían hecho por comprar alcantarillas de segunda mano. Yo quiero. Durante la visita de Truman en el sexenio de Alemán, los militares, ¿cómo se dice? Vandalizaron un laurel de flores que trajo como ofrenda y
que estaban enojados. Público. Sí, el presidente Gustavo Díaz Ordaz y el presidente de los Estados Unidos, Lyndon, se reunieron para frenar el comercio ilegal, arreglar problemas del chamizal y fijar los territorios marítimos. Wow. El chamizal son como 112 hectáreas. Ahora. En los 50 Senil, no sé qué, se ganó el Oscar a Mejor Diseño de Producción. En 1967 se firmó el Tratado de Tlatelolco con todos los países de Latinoamérica para que no tuvieran armas nucleares. Cierto. Se detectaron bombas caseras que afectaron a instituciones de medios de comunicación y de gobierno. En el 69. Y la PGR lo investigó. El 4. Bueno, en el gobierno de Adolfo López Mateos, la película Santo versus las mujeres vampiro ganaron el premio en un festival de España a mejor película. Ay, no. ¿Cuál es tocó? ¿Cómo se llama esta? Este movimiento. O sea, podríamos decir mejor película surrealista. Surrealista, ahí está. Mejor película surrealista, gracias. Mejor película surrealista porque la visión de los críticos pensaban que el director lo había hecho todo a propósito cuando en realidad está como muy mal dirigida. Muy bien. Al caricaturista Rius le quitaron su revista acusándolo de censura. Está experimental. Producciones. María Félix, me acuerdo. Bueno, Diego Rivera pintó el retrato de María Félix y María Félix. Sí. Y María Félix se enojó porque su vestido estaba muy transparentoso. Y entonces ya no me contaba cuando le dijeron. Buenísimo el Entonces se dato. enojó y pidió que alguien más lo pintara. Ya, Muy bueno, por eso lo repetí. La porra de Luna tenía que ver con el cachondeo. Ya no era así. El padre Marcel lo acusaron de abuso sexual. El buen padre. Ah, sí. El Papa Pío, no recuerdo qué. Pío 12º, ¿no? Creo que Se lo justificó Un todo. Pío lo. Sí. No, lo había condenado. Había aceptado que. Había aceptado que lo enjuiciaran, pero después. Pero las acusaciones, los testigos no quisieron dar sus acusaciones por temor o porque les convencieron de que no estaba mal. No sé Porque qué. los legionarios los presionaron a todos los presionaron, y testigos. entonces retiraron las acusaciones y ya Exacto. no tenían con qué comprobarlo y no pudieron enjuiciarlo. Exacto. En el 51 se transmitió en el Canal 4 un desfile de modas que fue muy escandaloso porque las mujeres usaban tela de nylon y se les marcaba como toda su desnudez, entonces todos se escandalizaron. Azcárraga compró el equipo de la América. Sí, iba a decir eso, neta, te lo juro que. ¿Pero cómo se llamaba? Ya contaron lo de las Se llamaba pelucas. Las Cremas. Las Bueno, cremas. los Las cremas de la América. Ah, ok, que las chicas que tenían el cabello corto, cuando salían de la peluquería, los vatos las agarraban y las pelaban y ya cantaban una canción. Y las llamaban las pelonas. Sí. Sí, le llamaban las pelonas. Hablando de Azcárraga, él fue el que creó a Cricri y él fue el que le dijo que empezara a escribir Sí, canciones infantiles. cierto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me sé todos los datos? Y cuando me ponen la cámara es como... Bueno, no sé, Díaz Ordaz fue el que platicó con los estudiantes que se manifestaron en la UNAM. Él era el que platicaba, aunque estaban en el periodo de López Mateos. La primera vez que empezó la rivalidad entre las Chivas y el América fue cuando tuvieron que jugar en la selección mexicana porque eran opuestos completamente y tuvieron que jugar en equipo, entonces hubo como una rebelión, no rebelión, Se insultaban. Sí, se insultaban y no, también se hacían faltas y no se dejaban, jugaban muy sucio entre ellos mismos, entonces empezó esta rivalidad entre los equipos. Fuerte. Las noticias estaban censuradas, entonces no podían pasar ninguna escenas de crimen ni nada de la televisión. En Guadalajara, Jalisco, se empezó a notar como toda la cultura mexicana porque tenían tres aspectos importantes, que eran el equipo de las Chivas de Guadalajara, no sé si es un cardenal o un arzobispo que apoyaba muchísimo el fútbol y alguien, no me acuerdo cómo se llama, que ganó un campeonato de box en Estados Unidos y fue el primer mexicano local en lograrlo. ¿Quieres que grabe ya sus
Ok, ya dijeron lo del síndrome del jamaiquino. El síndrome del jamaiquino fue de pues que no me acuerdo cómo se llama. Ok, el síndrome del jamaiquino sucedió en Portugal. Estaban en una como competencia y estaban en una cena. Y este chavo que le decían jamaiquino no quería comer la cena porque extrañaba mucho a México y como le daba nostalgia a su comida y fue como muy grosero y se salió a la mitad de la cena sin comer nada. ¿Alguien más? En 1954 fue la primer diputada mujer del mundo y era de Baja California Norte. Sí, cierto. Era de la... No, era norte. Era abogada. Tenía 30 años. En el 54. Los de canasta vienen de Tlaxcala. Creo que... Todo el mundo estaba haciendo tacos de canasta porque las fábricas pagaban mal. Sí, Entonces, todo el mundo quería ser emprendedor de tacos de canasta. Y se daban mucho en los pueblos los tacos de canasta. Porque la gente era pobre y no tenía cosas para hacer otras cosas. Exacto. Después llegaron a la Ciudad de México y de algún pueblo. Pero no solo había tacos de canasta, había tacos de diferentes, pero lo que rindieron así muy fuerte fueron los de canasta. Perdón, te espanto. Creo que ¿cuántos años tenía Adolfo Ruiz Cortines cuando 60 y algo, no? 64. 63 años cuando tomó la presidencia en Bellas Artes. Sí, la tomó en Bellas Artes. Estoy sobre la hora, pero no. El Premio Nacional de Bellas Artes se fundó con López Mateo. No, con Ruiz Cortines. Con Ruiz Cortines se fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes. Creo que sí. Cuando vino Marilyn Monroe a México, hizo muchísimas cosas, pero entre ellas dio una gran donación hacia el Instituto Nacional para la Protección Infantil. Y se rumora también que estuvo a punto de adoptar un niño. Okay. El secretario de Industria y Comercio de López Mateos era Raúl Salinas Papá. Los Juegos Olímpicos ayudaron a pasar a México al exterior también, a que se difundiera México. Aunque se cree que la tenencia fue como para los Juegos Olímpicos, esta ya llevaba un año, entonces pues no fue para eso. Pero la tenencia se instauró segundos dice en el 60, pero no sé así bien como hasta 2 o 3 años después. Pum. Azcárraga compró al América en el 59. Bueno, en el 39. En el 59. El grupo paramilitar Los Halcones se hicieron principalmente para cuidar el metro. Bien. Porque habían actos delincuentes. La zona rosa que conocemos hoy no era así. Fue hecha así bien en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines. Primero se llamaba la zona dorada, luego la zona lila y luego la zona rosa. Se fue como... Y empezó por el restaurante. ¿Cómo se llama el restaurante? Había un café, ¿no? Un restaurante. No sé, pero el café costaba 10 pesos. 10 pesos el café, 10. Y la peluquería 20. La visita de Truman fue muy importante porque fue el primer dirigente que vino a México. Siendo presidente, porque, o sea, ya habían visitado, pero no eran presidentes, o sea. Sí. Siendo presidente. En el gobierno de Luis Cortines es cuando se abrió el auditorio municipal, que antes se usaba para como festejos del Día de las Madres, y casi siempre eran como eventos gratuitos y uno que otra como demostración de la tecnología soviética y estadounidense, y ahora lo conocemos. El Auditorio Nacional. Muy bien. En el 63 se funda el Museo Nacional de Antropología. En la colonia San Jerónimo Índice se fundó en honor a los sobrevivientes de Checoslovaquia. Las universidades eran centros de, ¿cómo se llamaba? De cuestionamiento, y la UNAM era un lugar donde estudiaban más como antropología y así, entonces eran como los rebeldes. En los 60 intentaron quemar la estatua de Miguel Alemán en la UNAM. Ernesto P. Uruchurtu fue regente de la Ciudad de México
por los sexenios de Luis Cortines, López Mateos y Díaz Ordaz. Y Miguel Alemán también. Creo que Miguel Alemán Hizo también. las vías de Churubusco, Tlalpan. Creo que sí. Ahí se cayó el Ángel en el 70. Ah, el Ángel no. El PRI representaba el sistema que oprimía a los jóvenes. Y por eso O sea, A ver, ¿les pasó? ¿Quién da más? Alex. No, pues es que no sé qué han dicho. Déjame pienso. Piensa más. Miguel Alemán promovía la mexicanidad. Ya, eso es todo. Sí, ¿no? ¿Alguien más? Tenía un proyecto nacionalista muy fuerte. De hecho, algo que puedo mencionar, Miguel Alemán tenía un proyecto como muy nacionalista y por eso estaban como cerradas las fronteras, porque querían que todo lo que se producía nacionalmente, o sea, se quedara aquí. Y el mayor exportador e importador al que se les daba era Estados Unidos. ¿Saben qué año se hizo el metro? ¿El metro? No, Se 60. empezó a hacer como en... Carolina, una día son ¿Qué año fue inaugurado? En los 60. 60. 60. Los 60. Bueno, ahora sí, karaoke. Empieza Alex. No, empieza tú. Con canciones de la época. Sí, porque si no, no Y cuento. con baile. Échatela de amor prohibido. La de beso de mucho. ¿Quién? Alex. No, Ya, date, Alex. Se nota que tiene muchas ganas. ¿Verdad? Ve, mira, quiere bailar, sus piernas lo muestran. Qué oso. ¿Alguien más? Se decía que la esposa de Ruiz Cortines era dueña de bordeles. Ah, sí. Sí, es cierto. Buenos tiempos. ¿Ella era dueña de qué? De los bordeles. Prostíbulos. Viva la señora. ¿Era la divorciada? Sí. Con razón. Y con razón, eso explica todo. Ok, a ver. La austeridad empieza, o sea, bien, que se implementa en el periodo de Adolfo Ruiz Cortines. Que empezó en Empiezan a hacer comidas, las comidas las hacía la esposa, sabía cocinar un poco entre comida mexicana y comida de otras partes. Y ahí todo empezó porque el gobierno pasado, el de Manuel... De Alemán. De Miguel Alemán, había sido muy corrupto. En el 52 hubo una inundación muy grande y tuvieron que usar balsas. En los 50 los bordes y tamales se seguían usando como para preparar cocinas elegantes. Un líder charro es un líder obrero que son los que se venden. Ajá, exacto. El sindicato. Sí, porque será que ya te lo sabes. Los frontistas eran los amigos que invitaba a Camacho a la política y luego entraban, pues comenzaban a hacerse ricos. Creo que ya... Como construirse mansiones en el Pedregal. Y comprarse autos deportivos. Las señoras de las bombas. Ok. Creo que fue en el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines que llegaron las radios transitoras y todo el mundo las utilizaba y las llevaba para todas partes, aunque no se acostumbraban a cambiar las pilas, entonces se dañaban los aparatos. Ah, sí. Fue en el de López Mateos. Sí, fue en el de... Ay, Sí, porque Alex. antes en México había una estabilidad, hubo estabilidad económica, pero nunca hubo una igualdad, o sea, como una buena distribución. A Manuel Ávila Camacho era secretario de Defensa Nacional. Los mercenarios, los colorados eran gente que vendía sus talentos para el mejor postor y eran mercenarios, personajes urbanos. Se vestían. Durante el sexenio de Miguel Alemán, las industrias pasaron de 20.000 a 73.000. Miguel Alemán fue el que mandó a hacer la vida. El papá, ese es el papá. Raúl. Otro fue con el que se Sindicato. Di otra. No, es con I, ¿no? La Díaz Ordaz. No, Díaz Ordaz no. Ruiz Cortines fue famoso por recortar gastos. Miguel Alemán fundó las bases de México que hoy conocemos. Ah, sí, el México moderno. Sí, México moderno. La música influyeron mucho los cantantes españoles y las cantantes eran Rocío Dúrcal,
Marisol, que influenciaron en la imagen estereotípica de la cantante pop, como bonita y así. Echeverría fue corrido a muchas de la UNAM y le gritaron que quería llorar. Ay, le lanzaron una piedra, ¿no? ¿Ya todos? Los calzones de los hippies eran bañados en Coca-Cola. No, en Pepsi. No, Ya todos tenemos. Ya acabó. Pepsi o Coca-Cola. Eso no es malo. Esta es como la